Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Félix Hurtado, técnico de promoción de salud del área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar, y voy a hablaros sobre la intervención básica en tabaquismo. Este curso consta principalmente de la intervención básica en tabaquismo tipo 1 y 2, que son una de las intervenciones que están contempladas dentro del Plan Integral de Tabaquismo. Aunque posteriormente, pero solamente a título informativo, hablaremos un poco sobre lo que son las intervenciones avanzadas en tabaquismo, tanto individuales como grupales. Pero el objetivo de esta formación es que seáis capaces, adquiráis la competencia necesaria para realizar de forma adecuada las intervenciones básicas 1 y 2. Como vimos anteriormente, es muy importante evaluar el estadio de cambio en el que se encuentra la persona fumadora, porque este va a determinar el tipo de intervención que debemos desplegar en cada caso. Para eso hacemos las preguntas que ya conocemos y seguimos el algoritmo de evaluación del estadio de cambio, y según el resultado de esta evaluación, pues vemos que para personas que están en estadio precontemplativo está indicada la intervención básica tipo 1, también denominada consejo mínimo o consejo básico. Para las personas que están en estadio de contemplación, estadio contemplativo, hay que desplegar la intervención básica tipo 2, también conocida como entrevista motivacional. Y para aquellas personas que están en fase de preparación, acción o mantenimiento, se despliega lo que se denomina intervención avanzada, que hay en formato grupal o individual, aunque no todas las personas que dejan de fumar necesitan esta intervención. Bien, vamos a empezar por la intervención básica tipo 1 llamada consejo mínimo. Esta intervención vamos a desplegarla con personas que están en estadio de precontemplación. ¿Eso qué significa? Significa, recordamos, que esa persona no percibe la necesidad de dejar de fumar, no considera que sea un problema para ella, o bien considera que es un problema pero que tampoco le hace tanto daño, y por lo tanto cualquier intento por nuestra parte de que la persona deje de fumar pues se va a cerrar y va a generar mucha resistencia, ¿no? Incluso si presionamos más de la cuenta nos rehuirá. Muchas veces los profesionales sanitarios pensamos erróneamente que cuanto más contundentes seamos, cuanto más intentemos pues amedrentar a la persona fumadora, más miedo va a tener al tabaco y con más fuerza se va a plantear dejarlo, cuando es todo lo contrario. En realidad, lo único que vamos a conseguir es una radicalización en sus argumentos, y por lo tanto el objetivo en cualquier intervención tabáquica no siempre es que la persona deje de fumar, sino que avance hacia el siguiente estadio de cambio. Por este motivo, en la intervención básica tipo 1 o consejo mínimo, el objetivo tiene que ser que la persona avance hacia el estadio de contemplación, es decir, que la persona haga un cambio de actitud con respecto al tabaco y pase de pensar pues que no quiere dejarlo, que no le interesa dejarlo, que no necesita dejarlo, a pensar que aunque en ese momento todavía no está preparado o preparada para dejarlo, pero sí que debería dejarlo y que en algún momento dado se lo planteará. Este paso es imprescindible para que la persona entre en ese modelo de cambio de Prochaska y Clemente y algún día se plantee dejarlo y lo consiga. Para hacer esta intervención básica tipo 1 o consejo mínimo tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Lo primero es que esa intervención tiene que empezar siempre informando al paciente sobre el tabaco en general y sus consecuencias nocivas. Desgraciadamente sigue habiendo mucha controversia porque hay mucha información tóxica y malintencionada con respecto al tabaco, y hay personas que siguen pensando que no es tan malo fumar, o que si fumas una cantidad pequeña de cigarrillos al día eso no es perjudicial, o que el tabaco de liar no es tan malo como el tabaco liado, etcétera. Nuestro mensaje en este sentido tiene que ser claro. El mensaje es fumar es perjudicial para la salud, cualquier modalidad de tabaquismo es nociva y no existe una modalidad segura de consumo de tabaco. Pero luego hay que afinar más y hay que personalizar los riesgos del tabaco en la propia persona. Es decir, a una persona, por ejemplo, hipertensa, pues va a estar mucho más preparada o va a estar más receptiva a recibir información de cómo el tabaco afecta a su presión arterial que cómo el tabaco afecta a la aparición de tumores, por ejemplo. Entonces tenemos que aprovechar de forma oportunista esa información clínica que tenemos del paciente para
explicarle, siempre por supuesto sin mentir y sin exagerar, pero sí sin minusvalorar la relación que existe entre el tabaquismo y su patología, sea la que sea, o el motivo de consulta o algún dato de su historia clínica. Después, y en esto es muy importante imprimir mucha energía y dedicar mucha energía a esto, informar sobre los beneficios. No es tan importante informar sobre el perjuicio del tabaco como sí realmente informar sobre cómo va a beneficiarse esa persona una vez que deje de fumar. Y además de la misma forma, o sea, cómo va a relacionar, cómo va a mejorar su problema médico, sea el que sea, una vez que deje de fumar. Hay mucha abundancia en la literatura científica sobre este tema, pero de todas formas en el apartado bibliográfico se dejará una guía de referencias de cómo se relaciona el tabaco con diferentes las enfermedades más comunes. Y por último, y esta es la parte fundamental y que muchas veces olvidamos, ¿no? Incluso aun planteándonos hacer la intervención básica, pero se nos pasa este punto, tenemos que aconsejar que la persona deje de fumar y ofrecer ayuda en el futuro. Muchas veces hablamos sobre el tabaco, sobre el perjuicio que implica fumar, sobre los beneficios que tendría dejarlo, pero no llegamos a pronunciar el consejo, ¿no? El hecho de decir, oye, te aconsejo que te plantees dejar de fumar en algún momento. Yo sé que tú ahora mismo no te lo estás planteando, pero yo soy tu profesional sanitario de referencia y te aconsejo que en algún momento dado te lo plantees, y además estoy a tu disposición, podemos ayudarte el día que tú te plantees dejarlo. Esto es muy importante porque nuestro rol como sanitarios ante el paciente fumador nunca es neutral. Es decir, si no le aconsejamos que deje de fumar, hay un mensaje latente, oculto, incierto, pero que está ahí, de que me están permitiendo que fumen, no me han dicho que lo deje, ¿no? A pesar de haber hablado sobre el tabaco, ¿no? Y sobre los perjuicios del tabaco. Bien, para hacer esta intervención es necesario que además cumplamos unos criterios, unos requisitos. Es muy importante que el consejo mínimo sea breve. No tiene por qué durar, es más, no debe durar, es contraproducente que dure más de unos 2 minutos, porque lo que vaya más allá de 2 minutos se va a convertir ya en una discusión, en un intercambio de opiniones, y no se trata de eso, se trata de forma breve dar esas claves que hemos mencionado anteriormente, y no es necesario más de ese tiempo. Luego tiene que ser un consejo firme. Firme, como decíamos antes, no significa agresivo o catastrofista, pero sí, pues darle la solemnidad que se merece y decirlo claro y con todas las letras. Debe ser personalizado. Está bien la información general sobre el tabaco, pero hay evidencias de que lo que más impacto tiene es la información relacionada sobre la salud de la propia persona y su historia, su situación médica, ¿no? Debe ser oportunista. Lo ideal sería que en diferentes momentos, cuando una persona se relaciona con distintos agentes sanitarios, con distintos profesionales sanitarios, los distintos agentes le vayan preguntando sobre este tema, le vayan aconsejando sobre este tema. El motivo es muy simple. Si una persona que está en un estadio precontemplativo recibe una intervención básica de, por ejemplo, su enfermero en un momento dado, pues a lo mejor dentro de unos meses, cuando vaya a una médica especialista, si le ha dado vueltas a ese tema y ha avanzado hacia el siguiente estadio de cambio, si esa médica le vuelve a preguntar, pues vamos a ayudar a que la persona vaya avanzando en ese proceso de cambio, sin el que, insisto, es imposible que se produzca realmente ese abandono tabáquico. Y por lo tanto debe ser sistemático. Lo ideal sería que, si es una persona con la que tenemos distintos contactos a lo largo del tiempo, pues sistemáticamente vayamos chequeando y vayamos preguntando cómo va el tema del tabaco, igual que preguntamos pues cómo va la hipertensión, o cómo va tu sobrepeso, o cómo va cualquier otro problema de salud. Estos son algunos ejemplos de fórmulas concretas, ¿no? Del consejo, ¿no? Es lo mejor que puede hacer para conservar su salud. Yo no sería un buen médico o enfermero, médica o enfermera, si no le recomendara que dejara de fumar. Yo, como profesional de la salud, tengo que decirle que lo mejor que puede hacer por su salud es dejar de fumar algún día, cuando usted se lo plantee. Es importante dar ese consejo. Además, el Plan Integral de Tabaquismo desde hace años viene editando una gran cantidad de folletos, de material audiovisual, de apoyo, y que además están todos a vuestra disposición en PDF en la plataforma virtual.
podéis consultarlos en PDF y en vuestro centro de trabajo, vuestros superiores, solicitarles la petición de estos materiales si queréis utilizarlos, porque bueno, están diseñados para incidir sobre distintos perfiles de pacientes en distintos momentos, y muchas veces terminar ese consejo mínimo entregando un folleto informativo pues puede cerrar muy bien y complementar muy bien la intervención. No olvidemos que la persona fumadora en este estadio de precontemplación va a resistirse porque de alguna forma estamos proponiéndole, estamos indicándole pues que hay una incoherencia en su comportamiento, porque la persona fuma y nosotros venimos a decirle que fumar, en resumen, es malo, ¿no? Por lo tanto, vamos a recibir una cantidad grande de contraargumentos por parte de la persona fumadora, ¿no? Pues a mí no me hace daño, o pues un familiar mío fumaba y murió súper mayor y de otra cosa, hay cosas peores que el tabaco y bueno, el tabaco a mí es que me gusta, o es lo único que tengo, o es lo único que me gusta, lo único que me dejan hacer, ¿no? Es importante que no nos enzarcemos en discusiones cuando hablamos de una intervención básica. Si discutimos, si intentamos contraargumentar esos argumentos, lo único que vamos a provocar es una radicalización. Por eso a mí me gusta decir siempre que ante esos argumentos lo que hay que hacer es tener una actitud como neutral, ¿no? Como decir, oye, no, yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, o yo no quiero presionarte, ¿no? Pero sí que tengo que decirte que, bueno, pues que algún día cuando tú te lo plantees, pues que será una buena decisión y que yo estoy aquí para ayudarte. Pero siempre manteniendo esa actitud neutral, sin generar tensión, sin generar hostilidad, porque esa hostilidad dificultaría que en el futuro esa persona estuviera dispuesta, estuviera abierta a hablar con nosotros sobre el tema del tabaco. Bien, otro perfil diferente es la persona que está en un estadio de contemplación. La persona que está en el estadio de contemplación tiene una ambivalencia, es decir, siente hacia el tabaco, tiene emociones positivas y emociones negativas. Emociones positivas porque, bueno, le hace compañía conductualmente hablando, le ayuda a afrontar determinadas situaciones, es una forma también de socialización en muchos casos, etcétera. Pero al mismo tiempo, la persona que está en estadio contemplativo ya sabe que sería conveniente que dejara de fumar, le gustaría dejar de fumar en algún momento, y está ahí en ese balance decisional y motivacional que llamamos ambivalencia. Por lo tanto, el objetivo de la intervención básica tipo 2, que es la que está indicada en este caso, o también llamada entrevista motivacional, es que la persona acepte esa ambivalencia, es que la persona, bueno, pues se dé cuenta de que, bueno, pues de que tiene emociones positivas y negativas sobre el tabaquismo, sobre el tabaco, y que no pasa nada, y que, bueno, se puede hablar de esa ambivalencia, se puede hablar abiertamente de que por un lado le gusta y por otro lado no le gusta, y sobre todo que la persona identifique y articule, verbalice cuáles son las dificultades que le impiden poner una fecha, que le impiden lanzarse a dejarlo. Es decir, la persona contemplativa no tenemos que convencerla de que sería conveniente que dejara de fumar, porque eso ya lo sabe. Pero lo que sí tendríamos que hacer es ayudarle a decir, bueno, y si a ti te gustaría dejar de fumar, ¿tú qué dificultades prevés? ¿Qué te ha impedido dejarlo hasta ahora? ¿O por qué realmente no te planteas ya poner una fecha, ¿no? Entonces, esas dificultades es importante que la persona se lo planteemos para que le dé vuelta, las identifique y le ayudemos a buscar posibles soluciones para esas dificultades. En resumen, ayudarla a avanzar hacia el siguiente estadio de cambio y que se plantee una fecha para dejar de fumar. Para esta intervención, el Plan Integral de Tabaquismo propone una aproximación terapéutica que se llama entrevista motivacional. La entrevista motivacional es de los autores Rolnick y Miller, dos psicólogos que en su momento describieron, diseñaron esta estrategia terapéutica para el abordaje de las adicciones. ¿Qué es la entrevista motivacional? Pues en palabras de los propios autores, la entrevista motivacional no es tanto un conjunto de técnicas, sino más bien es una forma de actuar con el paciente o de relacionarse con el paciente. Incluso estos autores en su libro hablan del espíritu de la entrevista motivacional, de la estrategia de la entrevista motivacional, más que de las técnicas concretas, aunque también en las técnicas.
Y dentro de esta estrategia o de este espíritu, estos autores defienden que hay que abandonar un poco, para hablar de entrevista motivacional, hay que abandonar el modelo biomédico tradicional en el que el sanitario o la sanitaria prescribe lo que la persona tiene que hacer o prohíbe o autoriza. Hay que abandonar ese rol para situarnos junto al paciente, empatizar con él y de alguna forma ayudar a que el paciente identifique sus dificultades y elija la mejor solución posible. Y para eso, dentro de la entrevista motivacional, se concibe la motivación como un estado que puede fluctuar y que puede cambiar de unas situaciones a otras. Es decir, para estos autores, la motivación no es algo que una persona tiene o no tiene, igual que una persona puede tener o no tener los ojos azules, sino que esa motivación va variando de un momento a otro y está influida por múltiples factores, por la disponibilidad del cambio, por motivos económicos, sociales, personales, etcétera. Pero que uno de los motivos que influyen en que haya una mayor motivación es tener una buena alianza terapéutica con un terapeuta. Y eso es lo que nos propone la entrevista motivacional. Nos propone generar una relación de una forma determinada con el paciente para aumentar esa motivación y que el paciente sienta que no está solo o sola en ese proceso de cambio, ¿no? Y que por lo tanto identifique las dificultades y se plantee el cambio. Para eso, los autores de la entrevista motivacional nos plantean 5 principios básicos, ¿no? Y vamos a ir viéndolos brevemente uno a uno. Lo primero que nos dicen Rolnick y Miller es que tenemos que expresar empatía, tenemos que transmitir al paciente que comprendemos, que de alguna forma compartimos de una manera profunda la dificultad que le supone a esa persona plantearse dejar de fumar. Estamos acostumbrados y acostumbradas muchas veces a decir a la persona lo que tiene que hacer desde nuestro punto de vista, ¿no? Quizás sí en su situación, pero desde nuestro punto de vista. Y esto no hace más que empeorar las cosas. En lugar de esto, lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son los miedos y dificultades de esa persona, aceptarlos y jugar con esas reglas. Entonces, nos dicen los autores que no debemos dejar de empatizar y de ponernos en los zapatos de la otra persona. Luego, es importante que ayudemos a que se cree una discrepancia dentro de esa ambivalencia, es decir, la persona por un lado le gusta fumar y por otro lado sabe que no le conviene y que en algún momento dado le gustaría dejarlo. Pues tenemos que dirigir nuestras preguntas y nuestra intervención a que la persona reflexione sobre si realmente el tabaco quiere mantenerlo en su vida o no lo quiere mantener en su vida. Evitar la discusión es muy importante, ya hemos hablado un poco antes de esto. Es muy importante que no nos enzarcemos en discutir, en intentar convencer o persuadir, porque eso lo único que va a conseguir es radicalizar a la otra persona en su postura. Darle un giro a la resistencia. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que la persona, en cuanto le planteemos la posibilidad, le insinuemos que a lo mejor sería posible que se planteara un cambio y dejara de fumar, automáticamente va a surgir la resistencia. La resistencia es una tendencia natural de todas las personas a no querer introducir cambios, ¿no? Entonces, con esa resistencia no debemos discutir sobre ella. Si una persona nos dice, no, yo no puedo dejar de fumar porque me pongo muy nervioso y, por ejemplo, y como mucho y gano mucho peso, pues no hay que discutir sobre eso y decirle, pues mira, da igual que ganes peso porque el tabaco es peor que el sobrepeso, o en fin. No se trata de eso, sino de devolverle la pelota, entre comillas, y plantearle, bueno, bien, tú me estás diciendo que tú tienes un miedo a esa ganancia de peso. ¿Qué crees que podríamos hacer con respecto a eso? ¿Crees que había alguna posibilidad, alguna estrategia? ¿Te gustaría que investigáramos a ver si hay alguna forma de contrarrestar ese factor para que tú te pudieras plantear dejarlo? Eso es a lo que los autores llaman darle un giro a la resistencia, que la persona siempre tienda a avanzar en ese proceso de cambio. Y por último, fomentar la autoeficacia. Aprovechar cualquier motivo posible para devolver al paciente pues que lo está haciendo bien, que el hecho de que se lo esté planteando ya es una gran noticia y felicitarle, ¿no? Por todos esos avances y además hacerle preguntas que le ayuden a darse cuenta de que se lo está planteando seriamente el cambio y de que quizá pueda conseguirlo, ¿no? Estos son como los principios, esos eran los principios fundamentales de la entrevista motivacional, pero que esos principios se cristalizan en técnicas o conductas concretas por parte del terapeuta, que he resumido en esta tabla.
En rojo aparecen las cosas que no debemos hacer, las barreras, ¿no? Son actitudes nuestras que pueden en un momento dado generar más resistencia por parte del paciente, ¿no? Como por ejemplo ordenarle al paciente lo que tiene que hacer, dirigirle o hacerle encargos, amenazarle, ¿no? Alertarle, lo que decíamos antes de que creíamos de que cuanto más duros seamos, más posibilidades va a haber que se lo plantee. Es todo lo contrario, eso está absolutamente prohibido. No debemos moralizar, no debemos usar el chantaje emocional, no debemos culpabilizar, ¿no? Eso lo que va a hacer es generar un malestar dentro del paciente y no le va a ayudar a avanzar y a articular esa ambivalencia. En fin, es cuestión de leerlo con detenimiento, de tenerlo presente en nuestra práctica diaria. Y por contra, hay una serie de estrategias facilitadoras que los autores nos recomiendan encarecidamente. La primera es formular preguntas abiertas. Es decir, aquí lo importante no es lo que nosotros vayamos a decir, sino lo que el paciente diga, porque lo que el paciente dice no solamente lo escucha el terapeuta, sino que lo escucha el propio paciente. Entonces, hacer preguntas evocadoras, preguntas que no puedan responderse con un sí o un no, y que vayan dirigidas a que la persona reflexione sobre por qué fuma, por qué le gustaría dejar de fumar, qué dificultad tiene para dejar de fumar, qué conseguiría si dejara de fumar. Y sobre todo identificar esos miedos, esas dificultades, es lo más importante a través de esas preguntas abiertas. La escucha reflexiva. Escuchar reflexivamente significa estar presente psicológicamente en la conversación. Es decir, no solo escuchar, sino transmitir a la persona que estamos escuchando atentamente con todos nuestros sentidos puestos en la conversación, y por supuesto para esto es imprescindible pues que no haya interrupciones, que no estemos escribiendo en el ordenador, que no estemos pendientes de una llamada de teléfono. Esto es muy importante para que se genere esa alianza terapéutica que, como hemos visto anteriormente, va a modular positivamente la motivación hacia el cambio. Las respuestas de escucha. Además de escuchar, pues se trata de, en ocasiones, devolverle afirmaciones al paciente que le hagan sentir que estamos entendiendo perfectamente lo que la persona nos dice. Una forma de respuesta a escucha pues es un resumen, ¿no? Es decir, bueno, pues por lo que estás diciendo, fulano, te sientes bastante orgulloso de tu decisión de dejar de fumar, pero ves una dificultad grande en el tema de la ansiedad, por ejemplo. Le estamos devolviendo lo que la persona nos ha dicho, y esto va a generar una tendencia en el paciente a seguir ampliando esa información, seguir reflexionando sobre ese tema, y eso es de lo que se trata, ¿no? Con la entrevista motivacional, de que la persona elabore y construya sus propias conclusiones. Y por último, provocar afirmaciones automotivadoras. Como decía anteriormente, es muy importante generar ese sentimiento de autoeficacia, lanzándole preguntas cuando las veamos oportunas, pues sobre si la persona se siente capaz de introducir las soluciones que estamos planteándonos, sobre si cree que lo va a conseguir, en fin, en esa línea, para que la persona de alguna forma vaya dándose cuenta de los recursos que tiene para dejar de fumar. De todas formas, la entrevista motivacional es toda una teoría con muchos años de trayectoria, y aquí os estoy dando unas pinceladas a modo de resumen. Como parte de esta unidad didáctica es importante que hagáis la lectura de los dos artículos de entrevista motivacional situados en la unidad, en el apartado de para saber más. Entonces tiene que quedar claro la diferencia principal que hay entre los dos tipos de intervención. El consejo mínimo se hace a personas que están en un estadio de precontemplación, que no quieren oír hablar sobre dejar de fumar, y ahí tenemos que tener una actitud neutral y limitarnos a dar la información de forma personalizada, pero sin entrar más allá ni empezar a hablar de dejar de fumar, ¿no? de hacer un intento, sino simplemente que la persona, pues que haga un cambio de actitud y se vaya de esa conversación con la idea de que sí que sería conveniente para su salud que dejara de fumar. Y la intervención básica tipo 2 o entrevista motivacional la vamos a hacer con personas que están en un estadio de contemplación, es decir, que quieren dejar de fumar pero que encuentran alguna dificultad, y a través de estas técnicas de la escucha activa, de la devolución de información y evitando las barreras, pues tenemos que procurar que la persona vaya dándose cuenta de lo que quiere conseguir y qué dificultad tiene para conseguirlo. Para una persona que está en una fase de mantenimiento, que también puede ser, como veíamos en el algoritmo, que a través de nuestras preguntas pues la persona pues nos diga que no fuma actualmente, pero que en el pasado dejó de fumar,
pues también es importante que hagamos una intervención y que nos tomemos un pequeño tiempo para hacer la intervención indicada, que no es ni más ni menos que, por un lado, reforzar el esfuerzo, felicitar a la persona, darle nuestra enhorabuena como su responsable en salud o su responsable sanitario, darle enhorabuena por la decisión que ha tomado, valorar mucho el tiempo que la persona lleve sin fumar y, por otro lado, pues preguntarle sobre las posibles amenazas o posibles dificultades que la persona prevé, por si hay algo que le esté preocupando. Bueno, pues decirle, oye, en un momento dado, si hay algo que te preocupe, alguna dificultad que tú preveas, pues te puedo echar una mano, ¿no? Por otro lado, como veíamos en el modelo de cambio de Prochaska y Clemente, las recaídas son una fase más en el proceso de cambio de la persona fumadora. Por lo tanto, en muchas ocasiones, la persona, cuando le preguntemos si fuma, nos va a decir que sí, que está fumando, que dejó de fumar, pero que ya lleva tanto tiempo fumando porque ha recaído. En ese caso, lo primero que tenemos que tener muy claro es que no debemos transmitir sensación de fracaso. Ya vendrá la persona bastante castigada y con bastante sensación de fracaso. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es decirle a la persona, bueno, pues mira, no te preocupes, porque realmente los intentos ineficaces son necesarios también para dejar de fumar. Nadie deja de fumar, o casi nadie deja de fumar a la primera, sino que es necesario hacer distintos intentos. Y sería bueno que repasáramos cuál ha sido el motivo, los motivos por los que la persona ha recaído, para que realmente de ese episodio de recaída se produzca un aprendizaje y sirva para que la persona se plantee en el futuro cómo contrarrestar esa amenaza. Y, por supuesto, volver a preguntar, volver a poner a la persona en el circuito, en el modelo de cambio. Oye, después de esta recaída, ¿qué te has planteado? ¿Ya no quieres dejarlo ya? ¿O te planteas dejarlo? ¿Vas a poner otra fecha pronto? ¿Quieres que te ayude? Es muy importante esta intervención. Y nada más, hasta aquí la presentación sobre las intervenciones básicas tipo 1 y 2. Más adelante hablaremos, solamente de modo informativo, de las intervenciones avanzadas en tabaquismo. Muchas gracias y nos vemos en los foros.